Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. El tema de hoy es pancreatitis aguda. Somos el equipo 5, el cual está integrado por Medina Soto Francisco Manuel, Maturano Román Jesús Alejandro, Villegas Elizalde Miriam Ivette, Zamora Rodea Vanessa Alejandra y Villagrán Arzate Melina Geraldine. Nosotros somos asesorados por el doctor David Sánchez Tirado, del grupo 1709, sección B. Vamos a comenzar con la anatomía. La que sigue, por favor. Bueno, para empezar tenemos que el páncreas es un órgano que se va a desarrollar en la cuarta semana por dos brotes, el dorsal y el ventral, que se originan en el revestimiento del endodérmico del duodeno. Va a ser una glándula digestiva accesoria con funciones mixtas, exócrinas y endócrinas, de aspecto lobulado y con forma de coma, de color amarillo pálido. Va a pesar entre 85 a 100 gramos, mide de 12 a 15 centímetros de largo, 1 a 3 de diámetro, anteroposterior, y de altura mide de 4 a 8 centímetros. La que sigue. Este se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos de las vértebras L1 y L2 en la pared posterior del abdomen. Se encuentra posterior al estómago, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. También se relaciona con la transcavidad de los epiplones por arriba, el mesocolon transverso por delante y el epiplón mayor por abajo. Se encuentra recubierto por peritoneo en la superficie anterior y recubierto por tejido conectivo en la superficie posterior. También va a producir una secreción exócrina, el cual está hecha, se da por las células acinares que se encargan de secretar jugo pancreático, y este se excreta en el duodeno a través de los conductos pancreáticos, el principal y el accesorio. También tenemos secreciones endócrinas como el glucagón y la insulina, que se va a dar en los islotes pancreáticos de Langerhans, que van a pasar directamente a la sangre. También tenemos que el páncreas se divide en 4 porciones. Vamos a empezar describiendo a la cabeza, que va a ser la porción ensanchada de la glándula. Está abrazada por la curva en forma de C del duodeno, y a la derecha los vasos mesentéricos superiores. Se une firmemente a la cara medial de la porción descendente y horizontal del duodeno. Y también importante, en la cabeza tenemos que el conducto colédoco descansa en un surco sobre la cara posterior superior de la cabeza. Y también tenemos al proceso unciforme, que va a ser una proyección de la parte inferior de la cabeza del páncreas y se va a localizar por detrás de la vena mesentérica superior. La que sigue. Bueno, aquí es de donde hablamos del proceso uncinado, o también conocido como el páncreas menor de Winslow. Este mismo, pues ya les había mencionado, se va a localizar detrás de la vena mesentérica superior, pero en el 41% de los casos no supera la vena, en el 32% de los casos alcanza el intervalo entre la arteria y la vena mesentérica superior, en el 15% de los casos se extiende por detrás de la arteria mesentérica superior, y en el 12% de los casos va a llegar hasta la aorta. La que sigue. También tenemos una lámina de tejido conjuntivo denso fija, que afija al proceso uncinado del páncreas, a la arteria mesentérica superior y a la aorta. Durante la pancreatectomía cefálica, el cirujano debe prestar especial atención a esta lámina, ya que, por su espesor va a transcurrir la arteria hepática derecha aberrante, que es una rama de la arteria mesentérica superior. Ahora vamos a hablar un poco del cuello. Es el que tenemos en color como verdecito. Este va a ser corto, va a ocultar a los vasos mesentéricos superiores que forman un surco en su cara posterior. En su cara anterior va a estar cubierta por peritoneo y va a ser adyacente al píloro del estómago. Luego tenemos al cuerpo, que este es el que está como de un color más naranjita. Este va a continuar desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior. La cara anterior del cuerpo va a estar cubierta por peritoneo y pues se sitúa en el suelo de la bolsa omental. También está formando parte del lecho del estómago y, como les había dicho, la cara posterior va a carecer de peritoneo y se encuentra en contacto con la aorta, el riñón izquierdo y los vasos renales. Y por último tenemos a la cola, que es la que está de color amarillo. Esta se va a situar anterior al riñón izquierdo y va a ser relativamente móvil.
La que sigue. Bueno, luego tenemos que el páncreas tiene dos conductos. Vamos a hablar primero del conducto pancreático principal de Wilson. Este va a empezar en la cola del páncreas y discurre a lo largo del parénquima de la glándula hasta la cabeza, donde va a girar inferiormente y se va a relacionar estrechamente con el conducto colédoco. Estos se unen para formar la ampolla hepatopancreática, o también conocida como ampolla de Vater, que va a ser corta y dilatada y va a desembocar en la porción descendente del duodeno, justo en el vértice de la papila duodenal mayor. El esfínter del conducto pancreático y el esfínter del conducto colédoco, y aparte el esfínter de la ampolla, o mejor conocido como esfínter de Oddi, son esfínteres de músculo liso que van a controlar el flujo de bilis y también el jugo pancreático hacia la ampolla, y de igual forma van a impedir el reflujo del contenido del duodeno hacia la ampolla. La que sigue. Luego tenemos también al conducto pancreático accesorio, o también conocido como de Santorini. Este se forma por dos ramas, la primera que va a ser proveniente de la porción descendente del conducto principal y la segunda del proceso unciforme. Esta va a desembocar en el duodeno, justo en el vértice de la papila duodenal menor, va a comunicar con el conducto pancreático principal, pero bueno, algunas veces el de Wilson va a ser más pequeño que el accesorio y puede no estar conectados. En estos casos, el conducto accesorio es el que transporta la mayor parte del jugo pancreático. La que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas variantes anatómicas del páncreas. Para empezar tenemos al páncreas divisum. Es la anomalía anatómica más común del páncreas. Es el resultado también de una falla de la fusión de los conductos del páncreas, el ventral y el dorsal, durante el desarrollo embrionario en la 6ª y 8ª semana de gestación. En el páncreas divisum, el drenaje pancreático principal de la parte de la cabeza superior, el cuerpo y la cola se van a realizar por el conducto dorsal, o el de Santorini. Y pues como ya les había comentado, va a drenar en la papila menor. En cambio, la porción inferior de la cabeza y el proceso uncinado va a ser drenado por el conducto ventral, o de Wilson, y este pues va a ser drenado a través de la papila mayor. Este va a ser, digamos que esta variante anatómica va a ser asintomática. Algunos autores observan que la incidencia del páncreas divisum es ligeramente mayor, del 12 al 26%, en pacientes con pancreatitis idiopática. Y bueno, también se ha visto que la papila menor es demasiado estrecha para permitir un correcto drenaje de las secreciones pancreáticas, lo que va a llevar a un aumento en la resistencia y en la tensión ductal, induciendo así pues una obstrucción de flujo del páncreas dorsal, y como tal pues nos va a dar una pancreatitis secundaria. Todo esto hace considerar que el páncreas divisum puede ser un factor de riesgo para la pancreatitis. La que sigue. Luego tenemos al páncreas anular. Esta es una rara anomalía congénita. Se habla en la que un anillo de tejido pancreático va a envolver a la porción descendente del duodeno. El esbozo pancreático ventral, como ya les había dicho, está formado por dos componentes que en condiciones normales se funcionan y experimentan una rotación alrededor del duodeno, de manera tal que se van a situar por debajo del esbozo pancreático dorsal. Sin embargo, en ocasiones la porción derecha de este esbozo ventral va a emigrar siguiendo su camino normal, pero la porción izquierda lo va a hacer en dirección contraria o en dirección opuesta, y se va a formar como tal el páncreas anular. Este se puede manifestar con dolor abdominal, náuseas, vómitos, y nos va a dar complicaciones como úlcera duodenal. También nos puede dar una pancreatitis crónica o aguda, y menos probable pues una obstrucción biliar, pero sí se puede dar. Luego, la que sigue, por favor. Luego tenemos al páncreas ectópico. Este se va a definir como tejido pancreático sin conexión anatómica ni vascular con el páncreas principal. Se origina durante el periodo embrionario a partir de las vesículas embrionarias. La localización más frecuente del páncreas ectópico va a ser el estómago, en el 26 a 38% de los casos. Luego el duodeno y el yeyuno proximal en el 16% de los casos.
Sin embargo, también se descubren casos en el ilion, en la vesícula, en la vía biliar, en el vaso, en el mesenterio e incluso en el mediastino. El tejido ectópico usualmente mide de 0.5 a 2 centímetros y se va a ubicar en la submucosa en aproximadamente el 50% de los casos. En la mayoría de los individuos, el páncreas ectópico es un hallazgo incidental que no va a producir síntomas y pues se descubre en pruebas de imagen o, bueno, durante una laparotomía. De existir síntomas, los síntomas más comunes serían dolor abdominal, epigástrico, también habría dispepsia y sangrado gastrointestinal. Y pues cabe recalcar de esta variante que todas las patologías que puedan aparecer en la glándula ortotópica pueden afectar también al páncreas ectópico, por ejemplo, una pancreatitis. ¿La que sigue? Bueno, ahora pasamos a la definición de pancreatitis aguda. La definimos como un proceso inflamatorio agudo del páncreas provocado por la activación dentro de él y de las enzimas que produce para la digestión. En casos graves, partes del páncreas se destruye en un proceso que se llama necrosis, que puede involucrar órganos y sistemas distantes. ¿La que sigue? Ahora vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Tenemos que, bueno, es un problema de salud que precisa de un diagnóstico temprano y un manejo eficiente para limitar complicaciones. Su incidencia es entre 5 y 11 casos por cada 100,000 habitantes al año. Afecta a la población económicamente activa y la media de edad de presentación es de 40 a 50 años y es más predominante en el sexo masculino. Tenemos que 80% de los casos son leves y 20% son graves. Y también tenemos algunos factores de riesgo como la obesidad, el consumo de alcohol, alimentos ricos en grasa, padecer cálculos biliares, triglicéridos elevados. Y bueno, tenemos que la falla orgánica persistente de más de 48 horas va a ser la principal causa de muerte en pancreatitis aguda. También tenemos otros factores asociados con tasas elevadas de mortalidad, como lo son la diabetes mellitus, la obesidad, infecciones adquiridas en el hospital y pues una edad avanzada. La que sigue, por favor. Entre la etiología tenemos que la causa más común va a ser la litiasis biliar, en el 49-52%. Esta va a ser más prevalente en mujeres y bueno, se va a dar por una colelitiasis o barro biliar en una ecografía abdominal. La segunda causa más frecuente va a ser el alcoholismo en un 37-41%. Va a ser más frecuente en hombres y pues bueno, tiene una etiología multifactorial, no va a depender solamente del volumen ingerido. En la tercera causa tenemos la causa idiopática del 10 a 30%. Se debe a polimorfismos genéticos. En este caso puede ser una disfunción del esfínter de Oddi, como les había comentado hace ratito, pues el esfínter es como pues la tapita que va a evitar el reflujo. Entonces, ya sea que se dé en una variante anatómica como en un páncreas divisum, que es casi siempre lo que más podría presentarnos una pancreatitis o la disfunción del esfínter de Oddi. En el cuarto lugar tenemos a la hipertrigliceridemia del 2 al 5%. Y bueno, esta va a ser cuando tengamos los triglicéridos séricos muy elevados. Otras causas menos comunes está el tabaquismo, los fármacos como la furosemida, sulfonamidas, tetraciclina o el ácido valproico. También tenemos algunas comorbilidades que pues no nos ayudan en un padecimiento como este, que viene siendo la obesidad, la diabetes mellitus o la cirrosis. También tenemos traumatismos abdominales en el 1% de los casos, infecciones como parotiditis o infecciones por citomegalovirus. ¿La que sigue? Y ya pasando un poco a la fisiopatología, bueno, pues esta no está esclarecida de todo y pues en parte también pues ya viene esclarecido por lo que se menciona de la definición de que es por la activación de las enzimas y pues una inflamación, ¿no? Donde ya vemos que participa regularmente el factor de necrosis tumoral y ciertas interleucinas. Entonces vamos a empezar primeramente explicando de forma normal para entender un poquito los mecanismos de protección que tiene nuestro organismo y pues más poco a poco ir explicando algunos factores de riesgo también. Entonces tenemos, ay caray, se me movió dos veces, ahí está. Entonces tenemos que, ya vimos que es una glándula,
Ya vimos también su ubicación, que está muy ligada aquí a nuestro duodeno. Y bueno, todo está ubicado por una razón, ¿no? Entonces, ya tenemos a nuestro estómago que genera ácido, donde vas a degradar ciertos alimentos. Y lo que va a hacer nuestro páncreas, pues va a añadir como una bomba de enzimas con el propósito de degradar todos los componentes de los alimentos y para posteriormente favorecer su absorción de los diferentes nutrientes. Tenemos, ya mencionamos la parte exócrina, la parte endocrina también. En los islotes del Argecan sabemos que es lo que menos ocupa, hablando de porcentajes, sabemos que se produce glucagón, insulina, somatostatina, polipéptido pancreático, entre otras sustancias. Y de los acinos, que sería la mayor parte de que conformarían esta glándula, ellos producirán agua, electrolitos y enzimas digestivas. Más adelante mencionamos como cuáles. Ahora, todo este proceso no constantemente se va a estar liberando en cantidades extremas todas estas sustancias. Todo viene de acuerdo a ciertos estímulos. Viene produciéndose o se desencadena desde que vemos el alimento, se olfatea, etcétera, se antoja de modo visual. Es la primera señal, la señal cefálica. Después, cuando se ingiere el alimento, al llenarse el estómago, específicamente más la zona del antro, al distenderse, pues estaría hablando, estimulando el páncreas para que soltara poco a poco estas enzimas, aguas y electrolitos. Posteriormente viene otra estimulación, que ya es cuando baja todos estos contenidos, pues el bolo alimenticio, y al estar en contacto, pues con la mucosa del duodeno, el ácido clorhídrico, algunas bibliografías mencionan que alcanzar un pH menor a 4.5, pues ya estaría estimulando a nuestro páncreas para que secretara a través de las células S, que secretan secretina, la excreción de agua y electrolitos, de forma, porque agua, electrolitos y también bicarbonato, para amortiguar el pH, no sea tan dañino para el duodeno, y además, porque en el pH alcalino es cuando funcionan estas enzimas, funcionan, se activan. Luego también tenemos la colecistoquinina, que es la CCK, que esta también va a ser la que promueve la excreción directa del páncreas, y el polipéptido vasoactivo intestinal, esta va a ser un aumento o apoyo a la célula S. Regularmente está la célula S con su secretina y también vamos a encontrar, por ejemplo, la gastrina, pero estos efectos que propician la liberación o la excreción del páncreas, pues no son tan potentes como la colecistoquinina. También se va a activar con la presencia de los ácidos grasos, aminoácidos esenciales como el triptófano, la valina, la metionina, entre otros. Ahora, hablando ya específicamente de la secreción de aguas y electrolitos, esta va a ser sobre todo estimulada por la secretina y ya lo vimos el polipéptido vasoactivo intestinal, donde se va a activar a la superficie vasolateral, va a activar el AMP cíclico y va a abrir el regulador de conductancia transmembranal de fibrosis quística, lo que va a hacer su secreción. También se puede ver afectado por la colecistoquinina y la acetilcolina, pero principalmente es la secretina y el BIP que va a estimular la secreción del agua y electrolitos. La cuestión de la colecistoquinina, pues va a liberar las enzimas sobre todo. ¿Cuál va a ser la función de todo esto? Bueno, pues proteger el ácido gástrico, protegernos del ácido gástrico y dar el ambiente adecuado para que funcionen estas enzimas. Y hablando de la secreción de enzimas, pues se puede ver afectado a nivel, pues sí, de los nervios por el parasimpático, el nervio vago, la acetilcolina y también el BIP, que ya lo vimos que no solo va a bufear la secretina, sino también el efecto de la acetilcolina. Aquí tenemos nuestra célula cinar, aquí están nuestros gránulos secretorios, hemógenos, también se pueden decir, y que estos al ser activados van a subir hasta que lleguen a la superficie y de ahí se van a excretar. Tenemos que pues sí van a producirse aproximadamente más de 20 enzimas, pero aquí nomás puse algunos ejemplos, donde van a estar las amilolíticas, que es la amilasa, que esta posteriormente vamos a explicar que es de las que nos van a servir para podernos orientar al diagnóstico de una pancreatitis aguda. También pueden estar las lipolíticas, que es la lipasa. La lipasa va a ir ligada a la colipasa. ¿Por qué? Bueno, porque al combinar, cuando se secretan también los ácidos biliares, regularmente suelen inhibir a esta enzima, pero cuando va acompañada de la colipasa, este efecto pues no pasa. También tenemos la fosfolipasa A2, que esta va a ser activada igual por los ácidos biliares, y esta va a producirse, bueno, va a hacer que la lecitina pase a la isolectina, y esto va a degradar las grasas. También tenemos el colesterol esterasa. En cuestión de las proteolíticas, tenemos la tripsina, la quimiotripsina, carboxipeptidasas, aminopeptidasas, todo esto para degradar lo máximo que se pueda.
y para su posterior absorción. Todas estas van a ser liberadas de nuestro páncreas de forma pues no activa, donde vamos a encontrar quimiotripsinógenos, procarboxipeptidasas, prolastasas, etcétera, que se van a activar una vez que la tripsina esté activada. Ahora, todos estos van a viajar hasta llegar a nuestro intestino, donde al estar en contacto con la mucosa duodenal, se van a activar gracias a la enterocinasa, y esta va a ocasionar el enlace de lisina y isolisina del triptógeno se corte y se transforma en la tripsina, que es la que va a activar todas las demás enzimas, va a ocasionar toda esta cadena. Ahora, nuestra célula acinar pues tiene sus protecciones para, como ya lo vimos en la definición, no caiga en una autodigestión o no se afecte con sus propias enzimas, ¿no? Con sus propias armas. Tenemos que en primera instancia, pues todas estas enzimas van a estar envueltas en forma precursora, es decir, en su forma inactivada. También tenemos mucha importancia en la homeostasis del calcio intracelular, perdón, que pues el bajo porcentaje de este calcio a nivel de nuestro citosol, pues va a inducir la destrucción de la tripsina que pudiera estar activada. En otras palabras, pues un alto calcio ocasionaría que esta tripsina, pues el ambiente óptimo para que se activara y estaría afectando a nuestra célula. Y es aquí donde vemos ciertos factores de riesgo, como puede ser la hipercalcemia, o también puede ser o bueno, que se vería la hipercalcemia sobre todo en casos de hiperparatiroidismo. También tenemos que en el caso del tabaco, cuando se fuma, aparte de que produce estrés oxidativo, y todos estos estrés oxidativos pues van a ocasionar que los factores de nuestra célula que funcionan bien, pues se vean afectados y se desorienten. Va a producir también un aumento del calcio en el nivel del citoplasma y lo que afectaría en un aumento de la activación de la tripsina, lo cual sería perjudicial para la célula, y además de que el tabaco es citotóxico, lo que propiciaría también la inflamación. También es importante recalcar que sobre todo se mantiene un equilibrio ácido-básico, como ya lo vimos, para que no se activen estas enzimas. Hay otros factores protectores, como la síntesis de inhibidores específicos de proteasa, que van a inhibir la secreción del tripsinógeno, donde tenemos el inhibidor tripsínico de secreción pancreática, el PSTI o SPIN1, que se unen o van a inactivar alrededor del 20% de toda la tripsina intracelular. Todo esto para mantener el orden. También tenemos que otras protectores, sustancias, es la quimiotripsina C, que también va a ejercer lisis sobre la tripsina y pues la va a inactivar para que pues esta no se active a nivel celular y ocasione daño sobre esta. A nivel del alcohol, también como factor de riesgo ya lo vimos que es uno de los principales, pero ¿por qué? Bueno, porque el alcohol va a sobreestimular que haga un aumento en la síntesis de las enzimas pancreáticas. Además, va a aumentar la permeabilidad pues, para que éstas salgan afuera. Va a reducir sobre todo la secreción del agua y bicarbonato, que sabemos que son protectores, y esta disminución en la secreción de agua y bicarbonato va a aumentar la concentración de estas enzimas, y posiblemente entre más concentración, pues más afectación en nuestra glándula. También va a alterar el nivel celular, su transporte y de sus lisosimas, y propiciando también que se produzcan lisis de estas células o se autofagociten. Ya hablando del nivel de la patología, pues tenemos, pues, sí, lo dividen en 3 fases. Todo prácticamente es de la inflamación, donde la inicial se caracteriza por una activación de esas enzimas a nivel intrapancreático. Va a dañar todas esas células, sobre todo las hidrolasas lisosómicas y la catepsina B van a estar involucradas, y esas van a propiciar de una vez que se inicie la inflamación con el factor de necrosis tumoral, que van a llamar posteriormente a la segunda fase, la quimiotracción y secuestro de leucocitos y macrófagos, donde algunos libros dicen que los neutrófilos van a apoyar todavía más a esta activación de las enzimas. Entonces, algunos plantean que la primera parte, la etapa inicial, va a ser independiente de neutrófilos y la segunda sería dependiente de neutrófilos. En la tercera fase, pues ya sería una generalización más de todas estas enzimas de inflamación, donde se van a extender a órganos distales. Como veremos más adelante, esto nos podría propiciar fallas orgánicas y afectación a otros órganos, donde estos efectos van a ser sobre todo la tripsina, proalastasa, la fosfolipasa 2,
donde tenemos que la interleucina 6 y la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2, recordemos que pasa de la lecitina a la lisolecitina. Todas estas van a afectar todas las membranas, ya sea a nivel de nuestro glomérulo o sobre todo a nivel pulmonar. También tenemos que la activación de la elastasa pues va a afectar sobre todo a los vasos sanguíneos, propiciando una hemorragia. La tripsina estaría afectando sobre todo el complemento sistema de la acinina calicreína, que afectaría además hasta la inflamación. Y todo esto de la lipasa, la fosfolipasa 2, afectarían también a la necrosis de la grasa peripancreática. Y tenemos aquí todos los factores que vendrían participando en la inflamación, que son péptidos predicínicos, la histamina y otras sustancias, ¿no? Que al final de cuentas, todas estas mismas, pues ya le hemos visto en síndromes de respuesta inflamatoria sistémica o en síndromes de dificultad respiratoria aguda. También se tiene relacionado, porque no es en todos los casos que la persona sea alcohólica y desarrolle esta pancreatitis. Y tampoco es todos los casos, como ya lo vimos, que todas las personas con pancreatitis se mueran. Incluso, pues ya vemos que no es tanta o sea, sí está alto el porcentaje, pero no es lo que más, no es lo más común. Entonces ahí es donde entran lo de los genes relacionados, donde tenemos principalmente 5. El tripsinógeno catiónico, el PRSS1, el inhibidor de la tripsina secretora pancreática, pues ya vimos que esta es la que va a inactivar esta tripsina. También tenemos el regulador de la conductancia transmembranaria de la fibrosis quísticas, que ya lo vimos que participa en la excreción de estos, del agua, del bicarbonato, etcétera. También tenemos el de la quimotripsina C, que vimos que también anteriormente inactivaba esta. Y el receptor captador de calcio, esto es importante porque ya vimos que en porcentajes bajos, pues no permite la activación de la tripsina, ¿no? La inactiva. Entonces, cualquier alteración de estos haría que una persona fuera más propensa a padecer pues una pancreatitis aguda. Y algo también importante a mencionar, pues como en todos los tejidos, te cortas, te lastimas, ese cicatriza, ya no cicatriza con la misma función, ya es más de fibrógeno, colágeno, y pues pierde sus funciones, y esto a la larga pues haría la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica, perdón, que es lo que diferencia de la aguda. La aguda sí puede ser reversible y la crónica ya no es reversible porque el tejido ya no es propiamente pues acinar o glandular. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que todos los episodios de pancreatitis aguda van a iniciar con un dolor intenso. Pues por lo regular va a comenzar después de una comida copiosa. Se va a localizar en el epigastrio, aunque puede ocurrir en cualquier parte del abdomen, incluso en el tórax bajo. Este dolor se ha descrito que puede ser cortante o perforante, son la sensación, y que se puede irradiar incluso hacia la espalda, y también que se puede aliviar un poco cuando el paciente se reclina un poco hacia adelante. En cuanto a la intensidad, pues esta va a ser muy variable. Hay pacientes que dicen que es muy intenso y que necesitan algún tipo de analgésico para mitigar este dolor, y otros mencionan que puede ser muy leve. También se puede acompañar de náuseas y vómito. Cuando ya se vacía el estómago, el paciente va a empezar después con el arqueo, y van a mencionar que los vómitos pues no van a aliviar el dolor, y que en el caso de la pancreatitis necrosante incluso se puede hacer más intenso. Nos mencionan que tanto el dolor del epigastrio como los vómitos van a ser los signos más frecuentes de los pacientes que ingresan al hospital, sobre todo porque su comienzo va a ser muy brusco y también va a ser precedido de crisis dolorosas que van a ser reiterativas. También nos mencionan que puede tener una irradiación hacia el dorso. Esta no es tan constante, pero puede suceder. Y pues también nos mencionan que los vómitos no son reglas, pero en la mayoría se encuentran, y que estos pueden ser biliosos. Otro signo que nos mencionan va a ser la ictericia. Nos dicen que del 20 al 30% de los pacientes que ingresan pueden tener alguna obstrucción litiásica en la papila, y pues esto va a hacer que el paciente curse con ictericia. Esto va a ser o sea, un signo que va a aparecer temprano, pero tenemos que descartar que esta no sea por alcohol. Otro de los signos tempranos de una pancreatitis puede ser la fiebre, la taquicardia, la taquipnea y la hipotensión. Estos pues van a ser signos tempranos, pero sobre todo del proceso inflamatorio agudo. Muchos de los pacientes van a presentar esto, y por ejemplo en el caso de la hipotensión, pues esta va a ser ya sea por el dolor o porque haya una hipovolemia, aunque incluso puede aparecer una hipertensión.
también nos mencionan que si este ya dura más de 72 horas, incluso el paciente también puede cursar con anorexia u otros signos no tan específicos de la pancreatitis. La que sigue, por favor. Bueno, comenzando con el diagnóstico, vamos a tener que, igual que primero que siempre, hacer un interrogatorio. Tenemos que saber si el paciente consume algún fármaco, si tiene antecedentes familiares que nos den a conocer sobre todo, no como tal la pancreatitis, sino la etiología para saber cómo vamos a tratarla. En el caso de los mayores de 40 años, tenemos que no omitir que puede ser por causa de un tumor que es frecuente en mayores de 40 años. Y pues después de esto sería la exploración. Lo que vamos a encontrar es que a simple vista podemos encontrar signos que podemos encontrar el signo de Collen. Este va a ser, como se ve en la imagen, va a ser un hematoma, que va a ser de color azul a rojo en la piel periumbilical. Este va a ser causada por la difusión de la sangre desde el retroperitoneo hacia el ombligo, y este va a pasar a través del ligamento redondo. El otro signo va a ser el signo de Gray Turner. Este igual va a ser de color azul a roja. Esta se va a presentar en el dorso y en los flancos. Esta igual va a ser por la difusión de sangre, sobre todo va a ser del espacio pararrenal posterior y del espacio subperitoneal. Esto va a ser frecuente alrededor del 3% de las personas, y pues va a ser un signo para poder sospechar de una pancreatitis aguda. Va a haber otros signos como el de Fox, que este se va a encontrar por inferior del ligamento inguinal, y estos signos de esas coloraciones las podemos encontrar de las 48 a las 72 horas de presentar el dolor. En cuanto a la palpación, vamos a encontrar que el paciente va a referir al tocarlo que va a tener mucho dolor, va a tener, ya les mencioné, ictericia. Podemos también encontrar nódulos cutáneos eritematosos. Esto va a ser por la necrosis de grasa subcutánea. Podemos encontrar la retinopatía de Pusher. Esta se va a hacer con la exploración de fondo de ojo, en la que vamos a ver, no sé si alcanza a ver en la imagen, van a ser puntos cotonosos y hemorragias circunscritas. Esto se debe a la oclusión de las arterias retinianas posterior por cúmulos de granulocitos. Para decir que tenemos una pancreatitis aguda, nos mencionan que debe tener 2 de 3 criterios, en el cual vamos a tener una clínica que va a ser el dolor, vamos a encontrar la elevación de las amilasas y la lipasa, y vamos a encontrar signos característicos ya sea en la tomografía, en la resonancia o en el ultrasonido, que más adelante se los vamos a explicar. La que sigue, por favor. Me faltó decir que en la exploración pues también podemos encontrar los ruidos intestinales que van a estar disminuidos, y en algunos pacientes también nos mencionan la distensión abdominal, y pues también podemos encontrar un derrame pleural, y esta pues nos mencionaban que iba a ser más común del lado izquierdo. No sabían como tal la causa, pero iba a ser más frecuente en esta. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, entre los laboratorios nos mencionaban que íbamos a poder encontrar una leucostosis por arriba de 16,000. El hematocrito iba a estar disminuido por más de 10 puntos. En la química sanguínea íbamos a encontrar una glucemia por arriba de 200, una hipocalcemia menor a 8 miligramos por decilitro, íbamos a tener una hipertriglicemia, y la amilasa sérica y la lipasa iban a estar aumentados de 2 a 3 veces. Nos mencionaban que en un valor normal, la lipasa iba a estar de 160 a 200 unidades por litro, y la amilasa de 40 a 130. Entonces, pues estos iban a estar de 2 a 3 veces, como les mencioné. Nos mencionaba que también que la elevación de la amilasa sérica no iba a ser tan específica, ya que esta también la podíamos encontrar en la saliva o en otros lugares. Y la lipasa sérica pues era lo que íbamos a encontrar como más específico para la pancreatitis aguda. Y pues estas dos iban a estar aumentadas a partir de las 2 horas hasta las 12 horas que inicia el ataque como tal. También íbamos a encontrar que la proteína reactiva iba a estar elevada, y esto iba a ser un signo de que pues la pancreatitis iba a estar muy severa. Esta se va a aumentar a partir del segundo día y hasta arriba de 150. Nos va a decir que ya va a ser una pancreatitis grave.
En cuanto a los electrolitos, estos también van a estar anormales. La función renal, pues no como tal nos va a definir si hay una pancreatitis, pero nos mencionaba que teníamos que estar muy al pendiente, ya que esto nos podía decir que había un desequilibrio hidrolítico aparte. La bilirrubina también iba a poder estar elevada. El BUM también nos decía que iba a estar un poco elevado y nos mencionaba que esto también iba a ser un signo de gravedad o que ya iba a haber un compromiso también renal. Nos mencionaba otras enzimas como la fosfolipasa, la latasa. Y pues también teníamos que, pues dentro del diagnóstico, buscar otras causas que no fueran pancreáticas, por ejemplo, en las que podemos observar que iban a estar elevadas, por ejemplo, en el caso de la amilasa y la lipasa, había causas abdominales en las que podíamos encontrar una coledocolistiasis, una obstrucción, un embarazo ectópico, una disección de una aneurisma. Y en otras causas extraabdominales, pues también podría ser por una parotiditis, un trauma cerebral o quemaduras. Entonces teníamos que descartar también esas causas. La que sigue, por favor. Dentro de nuestro diagnóstico por imagen, pues mencionaba que el más usado era la ecografía. Este era un método como tal inicial de elección para el diagnóstico. Pues porque nos iba a decir si iba a haber una suposición de gas intestinal, el tamaño, si estaba aumentado. Esto decía que tenía que ser pues por un operador experimentado y un equipo de alta resolución, ya que nos podía dar como falsos positivos en caso de que no supiera usar esto. Pues como les mencioné, se va a basar para que sea positivo si encontramos que el páncreas va a estar aumentado de tamaño, si va a estar, si va a cambiar de forma o si la ecogenosidad va a cambiar. Este es un signo muy específico y pues también tenemos que ver que nos iba a también como ver si había alguna patología biliar y pues también si había complicaciones como un edema de la glándula, si había cálculos o líquido intraabdominal. Se observa en la imagen de arriba, del lado de la ecografía, pues ahí está el páncreas aumentado, no sé si alcanzan a definir el páncreas. Ándale, por ahí. Entonces, nos mencionaba que iba a estar aumentado. Es una pancreatitis aguda. Y en la imagen inferior está también el páncreas aumentado, pero no sé si observan aquí en la zona más blanca, pues en esta ya encontramos que va a haber una colección de líquido. Otro estudio va a ser el ultrasonido. Podía ser ya sea un ultrasonido simple o una ultrasonografía endoscópica. También va a ser uno de los primeros estudios que se van a utilizar, ya que es muy accesible, no va a ser invasivo y no implica como tal una radiación para el paciente. En pues igual tenemos que buscar hallazgos sugestivos de una pancreatitis, igual buscar si hay aumento de tamaño, si hay una disminución de la ecogenicidad, y pues en también nos ayuda la detección de pseudoquistes, que es una complicación pues común en la pancreatitis aguda. También nos sirve para descartar si hay una litiasis vesicular y pues nos mencionaba que tenía mayor sensibilidad que la resonancia para detectar en caso de haber barro biliar o microlitiasis. En observa la imagen, también ahí vamos a encontrar un aumento de volumen, sobre todo en la cola del páncreas. En esta va a ser una pancreatitis tipo 2. Más adelante les voy a explicar la clasificación. La que sigue, por favor. También vamos a tener como tal la tomografía computarizada. Pues también nos va a dar imágenes mucho mejores. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que no en todos los hospitales la tenemos y que va a ser más cara. Pues nos va a dar como tal más específicos el aumento del tamaño del páncreas, las irregularidades que tenemos que buscar, y también la presencia de colecciones líquidas que nos las va como a definir un poquito más, ya que esta va a ser más sensible, o sea, tanto a las colecciones de líquidos como a la inflamación mínima. Y también en esta vamos a poder también ver si hay un engrosamiento de la fascia de Gerota. Y bueno, para esto se utilizan los criterios de Baltasar. Entonces, nos menciona, por ejemplo, en la figura A, esta va a ser un páncreas normal. En esta no hay ningún aumento de tamaño. No se observan alteraciones del tejido circundante. Y no sé si observan las flechas, es el contorno del páncreas.
En una clasificación B, vamos a encontrar que en este ya va a haber un aumento del páncreas. Este puede ser leve, igual se ve en las flechitas, que ya se ve como un poquito más ancho. Esta igual no va a tener alteraciones aún en el tejido circundante y en el líquido. En la imagen C ya vamos a tener una clasificación de Baltasar C. En esta vamos a encontrar una inflamación del tejido adiposo. Podemos encontrar una inflamación, más bien, se encuentra una colección intra o peripancreática. Y en la imagen D, en esta ya vamos a encontrar colecciones intra o peripancreáticas. Igual va a haber un aumento de tamaño. Y bueno, en esta imagen nos menciona que está aumentado sobre todo la cola del páncreas. Y por último, en la clasificación E, en esta vamos a encontrar 2 o más colecciones líquidas peripancreáticas o intrapancreáticas. Va a ser igual aumentado de tamaño y pues este va a ser como el porcentaje más elevado y nos va a decir que tiene bueno, se va a calificar según la puntuación y por ejemplo, en caso de que no tengamos, pues va a ser 0. Si tenemos 2, va a ser que va a haber más de 30 de posibilidad de que ya haya una necrosis. En el caso de que sea puntuación de 4, de 30 a 50%. Y en caso de ser 5, vamos a tener que el 50 de posibilidades que ya haya una necrosis. La que sigue, por favor. En el caso de la resonancia magnética, pues esta nos decía que era una excelente alternativa para evaluar el páncreas, sobre todo para evaluar los conductos pancreáticos y las vías biliares. Este también es un método que no va a ser invasivo y no va a implicar como tal una radiación. Este decía que va a estar limitado en pacientes menores de 4 años, ya que el calibre de los conductos pues iba a ser muy pequeño y no íbamos a poder como definir. En estos pues se tenía que utilizar, por ejemplo, el ultrasonido u otros estudios. También nos decía que era importante resaltar que en pues podíamos encontrar malformaciones, sobre todo de las vías pancreatobiliares. Y después también podemos usar la colangioresonancia. En esta pues nos iba a detectar la litiasis desde 3 milímetros, nos iba a detectar disrupciones de los ductos pancreáticos y pues nos iba como a servir como básicamente para determinar la etiología y si hay presencia o no de cálculos o en los conductos si hay algún problema o una estenosis. La que sigue, por favor. Bueno, para poder dar un diagnóstico o definir la gravedad, pues se crearon varias clasificaciones. Una de estas es la de Atlanta. En esta nos divide la pancreatitis leve, moderada y severa, en la cual nos dice si dependiendo si hay un fallo orgánico, si hay una insuficiencia respiratoria o renal, o si el paciente ya tiene shock o una hemorragia digestiva. También si hay unas necrosis, pseudoquistes o abscesos. La que sigue, por favor. Bueno, también vamos a tener la clasificación de Petrov. Esta igual nos va a dividir la pancreatitis en leve, moderada, grave o crítica. Esto lo va a hacer por 2, ¿cómo se llama? Criterios, que va a ser la necrosis pancreática o peripancreática y la falla orgánica múltiple. En el caso de que sea leve, no vamos a encontrar ninguna de las dos. En caso de ser moderada, podemos encontrar una necrosis que va a ser estéril o una falla que va a ser transitoria. Cuando es grave, vamos a encontrar como tal una necrosis pancreática que va a estar infectada o una falla orgánica que va a ser persistente. Y en la crítica, tanto vamos a encontrar la necrosis infectada como ya una falla orgánica que va a ser persistente. La que sigue, por favor. Los criterios de Ranson para pancreatitis, esto pues nos va a definir la gravedad también, y esto también nos va a ayudar a dar un pronóstico para la pancreatitis. Pues se va a realizar dentro de las 48 horas que ha ingresado el paciente y se va a estar evaluando mediante todo este tiempo. Pues como tal nos va a dividir para saber la sospecha de la etiología.
Entonces, la va a dividir si es secundaria a cálculos biliares o si no es por cálculos biliares. Entonces, nos va a dar criterios al ingresar y durante las 48 horas iniciales. Y pues sobre todo nos va a ayudar a detectar si hay una necrosis pancreática dentro de este tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, la clasificación de Apache, esta va a ser la Apache 2, que esta va a ser para evaluar dentro de los primeros 3 días de hospitalización. Esta va a ser diseñada como tal para ver la función del páncreas o una enfermedad de esta dentro de los cuidados una unidad de cuidados intensivos. Esta solo se va a aplicar en pacientes mayores de 15 años y pues nos va a evaluar criterios desde la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la oxigenación, el pH arterial, el sodio y el potasio, la creatinina, el hematocrito, los leucocitos, y pues dependiendo la puntuación, nos va a decir si es pues severa, dependiendo del porcentaje para el pronóstico del paciente. La que sigue, por favor. También vamos a tener la escala de SOFA. Esta, pues, sobre todo va a ser para evaluar si hay una falla orgánica o una sepsis. Esto nos va a evaluar los criterios de respiración, coagulación, el hígado, la bilirrubina lo vamos a ver. En cuanto al cardiovascular, nos va a evaluar la tensión arterial y también nos va a evaluar la dopamina y la adrenalina. En cuanto al sistema nervioso, la vamos a evaluar con la escala de Glasgow. Y en cuanto a lo renal, vamos a evaluarlo con la creatinina. Esto igual nos va a estadificar y nos va a decir en caso de que sea 1 o 2, vamos a encontrar normal. De 2 a 3, la mortalidad nos va a decir que va a ser alrededor de 8. De 3 a 4 nos va a indicar que ya va a haber una falla orgánica. Y mayor de 12, nos va a decir que la mortalidad va a aumentar a un 80%, y mayor de 15, que esta va a ir hasta un 90% de mortalidad. Esta, como les mencioné, pues va a evaluar tanto el curso de la disfunción y la falla orgánica, y pues lo que vamos a tener que estar evaluando estos 6 sistemas. Y pues más que nada, pues solo es para dar un seguimiento en la unidad de cuidados intensivos. La que sigue, por favor. También vamos a tener la escala de Quick SOFA o QSOFA. Esta pues igual va a ser como muy rápida. Esta igual es para ver si hay sepsis o una falla orgánica. Esta no se va a evaluar con 3 criterios rápidos, que va a ser la alteración de conciencia a través de Glasgow. Mayor de 14 nos va a indicar bueno, va a ser positivo en la tensión arterial sistólica mayor a 100 y la frecuencia respiratoria mayor de 21 o 22 mencionan algunas. En caso de que tengamos alguna sospecha de infección, que tengamos 2 de los 3 criterios de QSOFA o en un SOFA mayor o igual a 2 puntos, vamos a decir que ya el paciente tiene una sepsis. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues va a ir dirigido sobre todo al tipo de dolor, en el cual se puede decir que podemos encontrar una colecistitis, una infección biliar, una colangitis, una colencistitis aguda, y en causas extrapancreáticas, pues también el dolor puede ser similar a una úlcera péptica perforada, a una obstrucción gangrenosa de intestino, a una cetoacidosis diabética, a una isquemia mesentérica aguda o incluso a una apendicitis aguda. Y en el caso de las mujeres en edad fértil, pues también tenemos que descartar un embarazo ectópico. La que sigue, por favor. Bueno, para comenzar con el manejo, con el tratamiento, tenemos que definir mediante los criterios de Atlanta si estamos frente a un caso de pancreatitis aguda leve o severa. Bueno, los pacientes con una pancreatitis leve regularmente solamente van a requerir de hospitalización durante 48 horas en promedio y después van a presentar una mejoría notable. Pero en el caso de las pancreatitis agudas severas, que estas van a ser, como ya nos mencionó mi compañera, en las que haya falla orgánica o presencia de complicaciones. En esta se debe llevar a cabo el manejo en lo que es la unidad de cuidados intensivos. Y como tratamiento inicial, tenemos que realizar lo que es una administración intensiva de líquidos intravenosos. Y bueno,
Este va a ser uno de los pilares del tratamiento de la pancreatitis aguda, que va a ser esencial en las primeras 2 a 24 horas, ya que la hipovolemia en la pancreatitis aguda ocurre por la depresión de volumen intravascular. Y bueno, las guías recomiendan una resucitación temprana con hidratación intravenosa para corregir la depresión y reducir lo que es la morbilidad y mortalidad que están asociadas con esta. Bueno, la Asociación Americana de Gastroenterología también recomienda administrar lo que es una solución cristaloide isotónica balanceada de 200 a 500 mililitros por hora o de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso por hora. Esto nos va a dar más o menos de 2.500 a 4.000 mililitros en las primeras 24 horas. Se recomienda sobre todo el uso del lactato de Ringer porque es se dice que es mejor que la solución salina porque reduce los marcadores inflamatorios como son la PCR y también la incidencia de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, los pacientes que no respondan a la administración inicial de líquidos o que tengan alteraciones renales, cardíacas o respiratorias significativas van a precisar de lo que es una monitorización cruenta con una vía venosa central y una sonda de Foley. Y además de la administración de líquidos, también tenemos que revisar lo que es la pulsioximetría, porque una de las complicaciones sistémicas más frecuentes es la hipoxia, que se da por una lesión pulmonar aguda que está asociada a la pancreatitis aguda. Y bueno, estos pacientes deben recibir oxígeno complementario para mantener una saturación arterial por encima del 95%. La que sigue, okay. Después tenemos que realizar lo que sea una analgesia eficaz, recordando que el síntoma principal de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal. Y con este dolor puede verse afectada lo que es la función respiratoria por la restricción del movimiento de la pared abdominal debido al dolor que siente el paciente. Se debe proporcionar la analgesia efectiva en las pancreatitis agudas indispensablemente y se puede utilizar lo que es la escala de analgesia de la OMS, pero se recomienda el uso de opioides, ya que estos tienen la ventaja de disminuir la necesidad de analgesia suplementaria comparados con las otras opciones. Y bueno, en estos vamos a encontrar lo que es la bupremorfina, la petidine, la pentazocina, el fentanilo y la morfina. Y bueno, otra ventaja de los opioides es que estos pueden reducir la secreción de las enzimas pancreáticas, lo que va a ayudar a reducir el dolor y la inflamación del páncreas. Y bueno, también se dice que uno de los efectos fisiológicos descritos después de la administración sistémica de morfina es un aumento del tono del esfínter de Oddi, entonces se recomienda usar lo que es la bupremorfina. Y también debemos recordar que se debe mantener una monitorización de la presión intraabdominal, ya que la hipertensión intraabdominal nos puede llevar a lo que es la necrosis pancreática. Para esto se recomienda el reposo y la inmovilización del paciente. Otro de los pilares del tratamiento inicial es el soporte nutricional, que, bueno, anteriormente se recomendaba que los pacientes con pancreatitis aguda permanecieran sin administración de alimento por vía oral para disminuir la estimulación de secreción exocrina del páncreas. Pero, bueno, el enfoque actual ha cambiado, ya que ahora se recomienda realizar en un inicio temprano la nutrición enteral para proteger lo que es la barrera mucosa gástrica. Y bueno, las guías actuales recomiendan el inicio temprano en las primeras 24 horas de nutrición enteral en pacientes con una pancreatitis aguda leve. Y bueno, la Asociación Americana de Gastroenterología dice que tanto en la pancreatitis moderada como en la severa se recomienda la nutrición enteral sobre la parenteral, ya que la nutrición enteral reduce el riesgo de infección de necrosis peripancreática y la falla orgánica. Y en pacientes con pancreatitis grave, la nutrición enteral debe iniciar lo más temprano posible. Esto particularmente cuando la causa de esta pancreatitis sea el alcoholismo. Y bueno, si la alimentación gástrica no es tolerada o existe presencia de ilio, se puede utilizar lo que es la nutrición enteral yeyunal en pequeñas cantidades y se puede complementar con la nutrición parenteral. En casos de cirugía, puede dejarse lo que es una sonda de yeyunostomía para administrarla durante el postoperatorio. En cuanto a la nutrición parenteral total,
Esta se debe utilizar solamente cuando existan complicaciones locales, como es la hemorragia digestiva, la necrosis infectada, algún absceso pancreático, la obstrucción intestinal o fístulas digestivas, o alguna complicación sistémica grave, como es el choque y la disfunción multiorgánica, ya que estas limitan el empleo de la nutrición enteral, y cuando la vía gastrointestinal no es permeable y la nutrición enteral no es tolerada. También esto se debe utilizar cuando la nutrición enteral aumente lo que es el dolor, la ascitis o la amilasa, y cuando no se cubran las necesidades calóricas del paciente, en cuyo caso se complementarán lo que es la nutrición enteral y la parenteral para llevar a cabo una nutrición mixta. La nutrición parenteral aislada, esta debe reservarse únicamente en los casos de intolerancia a la nutrición enteral. Y si se utiliza la nutrición parenteral, dado el riesgo de la hiperglucemia e infecciones asociadas, se recomienda que su inicio sea posterior al 5º día del ingreso del paciente. Y bueno, aquí en el cuadrito de abajo a la izquierda les puse los requerimientos calóricos proteicos que se necesitan en lo que es una pancreatitis aguda leve, que van de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Y de calorías, y de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día de proteínas. Y en la pancreatitis aguda moderada y la pancreatitis aguda grave va de 35 kilocalorías por kilogramo de peso por día de energía, y de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso por día de proteínas. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento farmacológico, no hay evidencia suficiente que sustente el uso de profilaxis antimicrobiana en los pacientes con pancreatitis aguda leve o moderada. Y bueno, en caso de administrar lo que sea un antibiótico profiláctico, la duración puede ser hasta de 14 días o más si persisten las complicaciones locales o sistémicas no sépticas. Y si los niveles de proteínas C reactivas se mantienen por arriba de los 120 miligramos sobre decilitro. Bueno, si se decide el empleo de estos antibióticos profilácticos, se sugiere administrarlos de amplio espectro y con buena penetración al tejido pancreático para prevenir lo que es la infección. Estos antibióticos pueden ser el imipenem, el ciprofloxacino, el ofloxacino y la pefloxacina. Bueno, no hay una evidencia suficiente que sustente lo que es el uso rutinario de la profilaxis, ya les lo comenté. Ok. Sí. En los pacientes con síntomas persistentes y necrosis pancreática, que sea mayor al 30%, así como en aquellos con áreas pequeñas de necrosis y sospecha clínica de sepsis, estos se deben someter a lo que es una aspiración con aguja fina guiada por imagen. Y esto con la finalidad de obtener lo que es el material pancreático, y lo que es este material se va a enviar a cultivo con antibiograma y tinción de Gram, y esto dentro de un periodo de 7 a 14 días de presentación de la pancreatitis. Y si los resultados muestran un Gram negativo, se debe mantener un tratamiento con imipenem, ciprofloxacino, ofloxacino o pefloxacina. Y si muestran lo que es una infección por Gram positiva, se recomienda el uso de vancomicina. La que sigue, por favor. En cuanto a los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, esta va a ser en todos los pacientes con pancreatitis aguda que presenten en cualquier momento de su evolución alguna disfunción orgánica o transitoria o persistente o infección pancreática asociada. Y las pancreatitis agudas que se presenten con algún dato, signo o síntoma asociado a pronóstico desfavorable, que son los signos de alarma, que son los clínicos como la edad avanzada, la obesidad, la defensa abdominal, el derrame pleural o alteraciones de la conciencia. En los analíticos tenemos a la proteína C reactiva elevada por arriba de 150 miligramos sobre litro o elevación progresiva en 48 horas.
un hematocrito mayor al 44%, una procalcitonina mayor al 0.5 nanogramos sobre mililitro en las primeras 24 horas. Y en los datos radiológicos, que encontremos algún derrame pleural o líquido libre peritoneal. Y en cuanto a las escalas pronósticas, que tengamos un paciente con una escala de Apache mayor a 8, un puntaje mayor a 8, y en la escala de Ranson un puntaje mayor a 3. La que sigue. Ok, en cuanto a los criterios para el tratamiento quirúrgico, bueno, la pancreatitis leve no constituye una indicación para cirugía, y cuando las indicaciones de la cirugía es la colangitis aguda, la cirugía debe limitarse solamente a lo que son las vías biliares. Deben intervenirse quirúrgicamente los pacientes con una necrosis pancreática estéril mayor del 50% y con datos de deterioro clínico, o aquellos que después de la segunda o de la tercera semana de evolución con una pancreatitis necrótica estéril, persista lo que es el dolor abdominal, aumento del ilio, o si el paciente no puede alimentarse. También es indicación de tratamiento quirúrgico los pacientes con necrosis pancreática no infectada, cuya condición clínica no mejore. Estos son candidatos a lo que es la intervención quirúrgica, y también los pacientes que tienen sospecha de perforación o de infarto intestinal, o cuando ocurre alguna hemorragia por ruptura de un pseudoaneurisma no controlable angiográficamente. Y bueno, la CEPRE más esfinterotomía endoscópica, esta está indicada en toda pancreatitis aguda biliar cuando haya una obstrucción manifiesta del colédoco o signos de colangitis aguda. La que sigue, por favor. En cuanto a lo que es el CEPRE, bueno, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, esta va a ser, bueno, tenemos que recordar que la lesión pancreática es el resultado de la obstrucción del conducto pancreático. La CEPRE solamente va a ser beneficiosa en pacientes con pancreatitis biliar aguda grave, colangitis, y en aquellos con alguna obstrucción biliar persistente. Esta se va a realizar cuando tengamos litos en la vía biliar, más pancreatitis, más alguna colangitis, una obstrucción biliar con bilirrubina directa mayor a 5 miligramos, un deterioro clínico, o bueno, que tengamos un lito en la vía biliar demostrado por imagen. La CEPRE temprana con o sin esfinterotomía, esta se aconseja en un principio para reducir lo que es la gravedad de las pancreatitis, porque pues por la teoría obstructiva de la pancreatitis aguda, que establece que la lesión pancreática es el resultado de la obstrucción del conducto pancreático. Ajá. Y bueno, tenemos que el periodo de ventana, lo que se le llama el periodo de ventana, va a ser de 72 horas. Esta se recomienda sobre todo en los pacientes con probabilidad de tener una pancreatitis biliar aguda severa, ya sea que haya o no una colangitis presente. Ya que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la colicistectomía laparoscópica, en esta las guías actuales van a respaldar la realización de este procedimiento en pacientes con una pancreatitis biliar leve. En este caso, se va a realizar en los primeros 7 días después de que se interne el paciente, esto para evitar el riesgo de recurrencia y las complicaciones biliares. Y en cuanto a los pacientes con una pancreatitis grave, esta intervención se va a realizar cuando se hayan resuelto los signos de inflamación. En cuanto a esto, la Asociación Americana de Gastroenterología y la Sociedad Británica de Gastroenterología van a recomendar lo que es la colicistectomía con un intervalo de 4 a 6 semanas después del egreso de nuestro paciente. Y bueno, ahora pasamos con lo que serían las complicaciones. Como lo comentaron en la parte de fisiopatología y de diagnóstico, el problema de la pancreatitis aguda no solamente radica en la activación de las enzimas y de los diferentes factores proinflamatorios que pueden afectar este órgano, sino también que puede haber una falla orgánica que también va a afectar pues, el pronóstico del paciente.
Por lo tanto, las complicaciones las podemos clasificar tanto en complicaciones locales como en complicaciones sistémicas. En el caso de las complicaciones locales, tenemos a los pseudoquistes, que es la complicación más frecuente. Como pueden observar en la imagen, el pseudoquiste es prácticamente la acumulación de líquido que se va a presentar en la imagen en la cola del páncreas. La característica de este proceso, por lo cual se les denomina así, es que no tiene una recubierta por epitelio, sino es por tejido granulado y fibrótico. Y la importancia de esto es que el tejido fibrótico va a madurar aproximadamente en 4 a 8 semanas, y de ahí que su drenaje se va a realizar hasta después de este tiempo. En el caso de la pancreatitis aguda se va a presentar alrededor de un 10%, y en el caso de las pancreatitis crónicas en un 20 a 40%. Evidentemente, como pueden observar en la imagen, el pseudoquiste se va a presentar más o menos, va a estar comunicado con lo que es el conducto pancreático. Por lo tanto, una característica que vamos a encontrar es que va a haber un aumento de las enzimas pancreáticas, de la amilasa y de la lipasa. Independientemente del tamaño del quiste, si este genera síntomas, lo que se recomienda va a ser el drenaje. Si no genera síntomas, el paciente puede evolucionar de forma asintomática, y lo mejor sería que el propio quiste se autorreabsorbiera. Por lo tanto, ¿en qué casos sí vamos a tener que realizar el drenaje? Se refiere que en aquellos quistes que tengan un diámetro mayor de 6 centímetros, estos sí tienden a generar síntomas. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Bueno, son principalmente el dolor abdominal, la saciedad precoz, náuseas y vómitos. El tratamiento de estos quistes, como se los comento, principalmente va a ser por un drenaje endoscópico a las 4 a 6 semanas después de la pancreatitis, de esta complicación. Y en caso de que no funcione, la segunda opción terapéutica sería el drenaje quirúrgico. La siguiente, por favor. Tenemos ahora lo que sería la pancreatitis necrosante. En este caso, ¿cómo vamos a determinar la pancreatitis necrosante? Se dice que es a través de una tomografía computarizada con contraste, en donde si encontramos el 30% o más que no tiene contraste la tomografía, pues prácticamente estaríamos hablando de una pancreatitis necrosante. Y esta se divide en dos, en la pancreatitis necrosante estéril y en la infectada. Evidentemente, al principio se menciona que durante la primera semana va a ser principalmente estéril, evidentemente va a tener un mejor pronóstico, y el tratamiento va a ser conservador. Como se comentó, pues es una incógnita si se debe de aplicar antibiótico o no, suponiendo que se llegue a infectar. Sin embargo, no hay un consenso que determine realmente si es necesario. Y también el desbridamiento temprano no se recomienda, porque pues todavía hay tejido vital que puede todavía sobrevivir. En el caso de la pancreatitis infectada, esta se va a presentar regularmente en la tercera semana o a los 10 días. Se va a desarrollar aproximadamente en un 30 a 50%, y se menciona que la mayoría de esta afectación se da por la translocación de las bacterias colónicas. Por lo tanto, los principales microorganismos que vamos a encontrar cuando se realiza la aspiración con aguja fina son enterococos, principalmente E. coli, Klebsiella, Streptococcus aureus, y también como medida preventiva lo que se debe evitar es la alimentación vía parenteral, únicamente vía enteral. En este caso, únicamente se va a realizar el desbridamiento quirúrgico cuando el paciente se encuentra severo, y lo mejor sería, en caso de que no tenga ninguna complicación, el tratamiento sintomático con antibióticos, principalmente lo que serían las fluorquinolonas y el metronidazol. La siguiente, por favor. Tenemos la hemorragia. Esta va a estar dada por diferentes causas. La principal sería la trombosis de la vena
esplénica y como se mencionó, pues prácticamente el páncreas tiene mucha comunicación con los diferentes órganos que lo rodean. Por lo tanto, la trombosis de esta vena puede generar lo que serían las varices gástricas, que pueden también acompañarse o no de varices esofágicas, que nos daría evidentemente la hemorragia en caso de rotura de estas. El tratamiento sería endoscópico mediante la ligadura de estas varices. Tenemos que los pseudoquistes que les comenté al principio también pueden llegar a complicarse por la formación de un pseudoaneurisma. Por lo tanto, es importante estar constantemente vigilando mediante ecografía abdominal la característica de este pseudoquiste, porque pues evidentemente dentro del quiste va a estar apareciendo la hemorragia. Y en este caso, el tratamiento de elección sería la arteriografía con embolización. Y ya por último, cuando se va a realizar un desbridamiento, si este es muy brusco, pues va a generar la hemorragia, que pues el tratamiento sería ya pues dentro de la misma cirugía. La siguiente, por favor. Tenemos por último las últimas dos complicaciones, las citis pancreáticas y las fístulas pancreatopleurales. En la primera, igualmente se va a dar por la rotura del quiste o que haya una rotura completa del conducto pancreático. Y se va a sospechar de esta cuando haya distensión abdominal y aire intraabdominal libre. El diagnóstico evidentemente se va a hacer mediante paracentesis, en donde vamos a encontrar igualmente las enzimas pancreáticas elevadas. El tratamiento es mediante drenaje abdominal y si hay un fallo a este tratamiento principal, lo que se va a realizar es la resección distal y el cierre del muñón. Por último, tenemos lo que serían las fístulas. En este caso tenemos diferentes tipos de fístulas. Tenemos las fístulas pancreatopleurales, pancreatocutáneas y pancreatoentéricas. Estas son muy, muy raras, estas tres fístulas. Sin embargo, pues como lo comentaron, en caso de falla orgánica, por eso puse primero, principalmente las fístulas pancreatopleurales. En este caso, va a haber una rotura del conducto pancreático hacia el espacio pleural. Los síntomas pues, van a ser totalmente del sistema respiratorio, como la disnea, el dolor abdominal, tos y dolor torácico. El diagnóstico de la fístula se va a realizar mediante la radiografía de tórax y la toracocentesis. Y el tratamiento inicial va a ser el drenaje, la nutrición parenteral y la administración de octreótido. La siguiente, por favor. Y por último ya tenemos lo que son las complicaciones generales. La principal disfunción orgánica va a ser la insuficiencia respiratoria. Esta pues, va a ser multifactorial, se puede dar por diferentes causas. Principalmente se va a ver comprometida por algún tipo de derrame, un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y ya pues el tratamiento no voy a ahondar mucho en esto, simplemente va enfocado a qué es lo que necesita el paciente, ya sea si es oxígeno, antibiótico, la ventilación mecánica asistida. En el caso de la insuficiencia renal, esta va a estar causada por la hipovolemia que puede presentar el paciente, de ahí el hecho de que se esté monitoreando constantemente la creatinina, la urea, y el tratamiento principalmente va a ser a través de líquidos vía intravenosa. Si este tratamiento falla, lo que puede seguir sería la hemofiltración o la hemodiálisis. Y ya por último tenemos el shock circulatorio, que se va a dar por la hipovolemia tercer espacio y se puede presentar por vómitos y edema pancreático. Igualmente el tratamiento sería mediante la administración de líquidos. Y ya por último tenemos las alteraciones metabólicas, que son principalmente la hiperglucemia y la hipocalcemia. Ambas alteraciones son transitorias. La hiperglucemia va a estar principalmente dada por una deficiencia de insulina o también se comentaba que podría ser por un aumento del glucagón. Por lo tanto, únicamente el manejo de estas complicaciones sería estar monitoreando los niveles y en caso de falla, pues atender la complicación específica. La siguiente, por favor. Y ya por último, la prevención. Tenemos que, pues como prevención primaria sería evitar los factores de riesgo, que son principalmente el consumo de alcohol, es decir, decirle al paciente que disminuya o de plano no consuma alcohol, y los litos. En este caso, pues los litos se pueden prevenir mediante una
ingesta, una dieta adecuada, también evitar el consumo de alcohol. Y ya por último, la prevención secundaria, es decir, para evitar una recidiva de la pancreatitis, tenemos, igualmente es de pedirle al paciente que disminuya o ya no tenga consumo de alcohol o tabaco, el control de la hiperlipidemia, y como se comentó igualmente, si la pancreatitis es de origen biliar, lo que se recomienda, o bueno, lo que se sugeriría al paciente es realizar la colecistectomía. En este caso, si no hay ninguna complicación durante todo el proceso, se puede realizar en el mismo ingreso antes de dar el alta hospitalaria, y si sí hubo existencia de alguna complicación, lo mejor sería esperarnos 6 semanas para ya poder realizar el proceso. En caso de que el paciente no sea candidato a cirugía, se puede realizar una endoscopia biliar que va a reducir, pero no eliminar el riesgo. Y ya por último comentar que la tasa de ingreso de estos pacientes en general que presentaron pancreatitis aguda a los 30 días es del 20%. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención y esperamos pues sus preguntas.